momentos y estoy con un ejemplar de El Jefe. Miguel Mateos, la biografía escrita por Gustavo Bove, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Gustavo, muchísimas gracias por venir. Es la primera nota que da Gustavo sobre El Jefe. Trabajamos juntos con Gustavo en Rock and Pop hace tantísimo tiempo. Un periodista en Mega, un periodista enorme. Gustavo, Miguel Mateos fue en su irrupción en los 80, un tipo que venía medio, no sé si antihéroe del rock, pero sí un tipo que nunca tuvo quilombos, siempre tuvo la misma esposa, no se lo vio borracho nunca, ninguna de sus canciones nombra la marihuana, nombra la cocaína, en ningún momento estaba reventado, no le escribió a la policía. Es como que, de golpe, un héroe que arrancó en los 80 y que hoy caló muy hondo en un montón de gente. Es verdad todo lo que decís. Eso lo convertía en un personaje que no era muy pintoresco para la inteligencia del rock, ¿no? Claro, bueno. O sea, no tenía amigos periodistas, no iba a la fiesta del jet set, no lo veías en la entrega de premios. Un tipo hace 50 años que está con la misma mujer, nunca hizo alarde de sus excesos, aunque en el libro cuenta que hubo. Entonces, obviamente, un personaje de ese tipo no es muy querido por los periodistas o por los músicos. Digo, nunca fue una persona condescendiente. No iba un periodista y le tocaba al hombre y le decía cómo te quiero para que después saque una nota buena, ni se encerraba a drogar en una oficina con un productor musical. ¿Entendés? Entonces eso lo convertía como un personaje excéntrico para lo que era el mundo del rock. Y eso también le atrajo muchos detractores y demás. Pero creo que más allá de todo, personajes como Mateos, y afuera hay también casos de este tipo, lo que habla más que nada es su obra. No hace falta nada más, o sea, y en realidad lo que debería ser la música es eso, ¿no? La obra, claro. Y después todo el condimento que viene alrededor. Gustavo, hay un contexto histórico del rock nacional en la que aparece El Jefe. Convengamos, ¿no? En el año 82, debido a la guerra de Malvinas, de golpe en aquel momento el gobierno militar prohíbe la difusión de la música en inglés. Faltaba material, o sea, no había material para completar 24 horas de programación en las radios. Emerge un mundo musical que existía, pero al cual no se le daba bola. E incluso, Gustavo, también contemos, había bandas que hacían covers de o música parecida a, ¿no? Y de golpe, bueno, aparece toda la trova rosarina, los Miguel Mateo, los jovencísimos Soda Stereo. Los Twist, claro. Los Violadores. Claro. Bueno, ¿Qué tuvo que ver ese contexto histórico en la vida de Mateo? Bueno, justamente este libro tiene mucho de contexto histórico. Si uno lo quiere ver, está bastante novelado. Más allá de la historia de un pibe que jugaba al básquet en Villa Pueyrredón y se convirtió en el primero en tocar en los Estados Unidos, en el primer rockero latino en tocar en los Estados Unidos, que abrió la puerta, ¿no? En 1989. Este libro está cruzado por un contexto histórico que también tiene que ver con la música de Mateos. Acá está la historia argentina de los últimos 70 años, desde Perón y Cámpora hasta el kirchnerismo, pasando por el macrismo, como es la alianza de la Rúa, y el menemismo, claro. La pizza con champagne, el 1 a 1, y todo ese contexto hizo de alguna manera la música de Mateos. Puntualmente, en los 80, obviamente, con lo que fue la guerra de Malvinas, se prohíbe en las radios, por un decreto, pasar música anglo. Entonces emerge toda una camada de bandas que increíblemente sería lo que marcaría fuego los 80 en el rock argentino, ¿no? Y justamente el primer gran hit de esa era es Va por Vos, claro. Que ya venía sonando desde el 81 y la gente creía que era un cover de un hit anglo. Claro. O sea, todos conocían el tema, pero no conocían a Sass, por ejemplo. En ese momento no era Miguel Mateo. Claro, en el primer disco lo graba como Sass y exacto. Después, ahí, bueno, existía, ¿no? Esa cuestión de decir, bueno, el solista o el que va adelante, no el solista, el que va adelante, el que canta. Bueno, dale, es mi nombre y la banda. Huevos también sale. Ya pasamos al segundo disco. Bueno, acá estamos viendo imágenes de cuando fueron teloneros de Queen. Exacto, en Vélez. El año 81. ¿Sí? Sass es telonero de Queen. El primer telonero en la historia del rock argentino.
O sea, sí, porque fue primero en muchas cosas. en muchas cosas. En muchas. Pero entre otras cosas fue el que abrió la historia de las bandas teloneras en Argentina. En ese momento no había experiencia de nada. Ellos, de hecho, cuando los invita a tocar para Queen, creyeron que iban a tener un escenario enorme, todo, y les dieron un 2x2 con 2 tachos y sonido que era el 20% del que usaba Queen. Claro. Y solo los pudieron ver los que estaban adelante y escuchar, porque los que estaban en el fondo ni se enteraron. Así que, bueno, entre esas cosas, ¿no? Fue como el primero en abrir la puerta del rock en los Estados Unidos. Fue el que abrió la puerta en rock en México. Sí, claro. El rock en tu idioma, que fue una etiqueta donde, bueno, editó todo el mundo, ¿no? En la cual Oscar López era el director, que justamente fue productor de Miguel Mateos. Fue un furor increíble en México. La canción Cuando seas grande, por ejemplo, es un himno para lo que es el rock latino. Cuando seas grande, que están solos en América, ¿no? Están solos en América. Gustavo, contame cuando lo fuiste a buscar a Miguel y decirle, che, Miguel, quiero escribir un libro, una biografía tuya. ¿Qué onda? Porque es bastante reservado. Sí. Bueno, yo fui uno de los pocos, no sé por suerte, porque el caí simpático, que siempre me abrió la puerta de su casa, ¿no? Siempre me trató muy bien, lo conozco desde la época de Solos en América, o estaban por grabar ese disco. Y él se había venido a vivir a la Argentina en el año 93/94. Y en el 95 se me ocurre a mí hacer un libro. Yo tenía 20 y pico de años. Entonces lo llamo por teléfono a la casa y le digo, Miguel, hagamos una biografía. Y me dice, ¿te parece que da para hacer una biografía? Ahora no son tantos años. Sí, hagamos una biografía con todo lo que pasó, bla, 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 bla. Bueno, dale, dice, por teléfono se empezó a copar y a decir, no, bueno, podemos hacer esto y esto y esto, tipo Lennon su biógrafo, Jagger y su biógrafo, hagamos así. Y bueno, y empecé a laburar en base a eso, ¿no? Nos juntamos, grabé varias entrevistas con él, charlas, hablé con la familia, con los músicos de SAS, no sé, fue un trabajo como de 6 meses. Y en un momento empecé a entrevistar a gente que no estaba muy bien con él o no había quedado muy bien con él desde la época de SAS. ¿Cachorro? No, Cachorro sí, Okay, otros. No, Cachorro sí, gran amistad. Mira, yo pensé que Cachorro López No, medio... Cachorro tiene Cachorro López es el bajista luego en Solos en América, Cachorro López, que arma una selección, yo vamos a llegar a Solos en América, pero él arma una selección, recuerdo, hablabas de gente que no había terminado muy bien con él. Claro, no vale la pena mencionarlo, varios están muertos incluso. Pero bueno, y entonces en un momento me llama a su casa y me dice, mira, me llama y me recuerdo como si fuera hoy, estaba sentado de espaldas a un fondo donde él tiene una pileta ahí en Belgrano R. Y me dice, paremos acá. Le digo, ¿pero qué paremos acá, Miguel? Sí, no, paremos acá. Me parece que es muy rápido para hacer una biografía mía. Mira. Lo digo, Miguel, hace 6 meses que estoy trabajando en esto. Me dice, no, pero creo que no es el momento. Quedó ahí. Okay. Quedé con una caja habré, no sé, 40 cassettes, los Grundig TDK de hora y media guardados ahí. Y dije, bueno, está bien. La relación siguió porque yo no me enojé ni nada, un chico, o sea, claro, no me convenía cortar lazos con Mateos, con nadie, ni con Cerati, con toda la gente que solía frecuentar. Sí, también digo... Entonces, termino. Eso quedó ahí durante años. De hecho, yo cada vez que lo veía dije, alguna vez tengo que hacer algo con él. En el año 2001 le empiezo a manejar la prensa a Miguel. Fui su jefe de prensa durante 2 años. Nunca jamás se tocó el tema del libro. Hasta que en la cuarentena, estábamos saliendo de la cuarentena y él toca en el Gran Rex, en el famoso show que estuvo Joaquín Levington, Ariel Minimal y todo eso. Y cuando voy a Camarines, le digo, Miguel, ¿sabes que estoy viviendo en Villa Pueyrredón? ¿Es verdad? La cuarentena me agarró viviendo en Villa Pueyrredón. Yo básicamente vivo en Belgrano. Y entonces, riéndome, le digo, no sé cómo surgió, riéndome le digo, bueno, para que cuando editemos el libro pueda decir que yo me fui a vivir a tu barrio y lo hice en donde naciste. Y agarra y me dice, vos vas a publicar el libro cuando yo me muera. Y me dio un golpe tan fuerte, porque además mis 2 libros anteriores son 2 personas que fallecieron, Malcolm McLaren y Gustavo Cerati. Entonces, que hoy es el 9º aniversario de la muerte de Gustavo, así que un recuerdo enorme para otro gran amigo, persona inolvidable. Bueno, entonces me pegó un golpe tan fuerte, encima vi a toda la gente del entorno grande, salíamos de la cuarentena, yo había engordado 15 kilos, pasé por todas las etapas de la cuarentena. Esto fue un sábado, el lunes me puse con el libro, y acá está. Y acá está. 28 años pasaron. Vamos a un momento que me parece es fundacional de lo que hoy son los shows
en Argentina, que es la catarata de Luna Park. Llega a Rocas Vivas hasta la aparición del Amor después del amor, es el disco más vendido del rock nacional. ¿Sí? Un disco que tenía varias canciones de estudio y tenía un medley en vivo de canciones, de grandes hits de Miguel Mateos, en donde de alguna forma le pone un sello final a una trilogía de discos que era bastante... que tenía que ver uno con el otro, ¿no? SAS, Huevos y Tengo que parar. ¿No? Y ahí, el Rocas Vivas es como decir, bueno, ahora voy a ir por otro lado. ¿No? ¿Cómo es esa etapa? Bueno, ellos no esperaban el éxito de Rocas Vivas. Rocas Vivas fue un éxito fulminante no solo para el rock, para la música popular local. Vos calculás que el rock antes era rock de pubs. Jams, La Esquina del Sol, no estaba acostumbrado a estadio. El único estadio que se había hecho era el Adiós Sui Generis, que fue en el Luna Park y fue un hito, ¿me entendés? Del momento también. Pero, bueno, Rocas Vivas fue algo impensado. Explotó Tirá para Arriba también, que era un tema que había estado perdido en Tengo que parar. Ni siquiera había agarrado difusión. Y fue un boom impresionante. O sea, pusieron en venta. Ellos venían de tocar al principio de año en obras y no habían podido llenar 2 obras. Y de repente se acerca el Luna Park, ¿no? Habían hecho el Teatro Coliseo, donde se grabó Rocas Vivas, que era un disco que Miguel lo hizo para cerrar el contrato con Music Hall, Sasan Record, donde está Oscar López, Celasco y toda esa gente. Y bueno, se hace Rocas Vivas y fue un fenómeno impresionante. Fue la primavera alfonsinista. Viste que hay éxitos que llegan en el momento justo de la determinada manera y con la causa justa. Bueno, todo confluyó para que Rocas Vivas en ese momento... Yo me acuerdo, bueno, vos tenés memoria, sí, claro. Te escuchaban en los colectivos, en los taxis, en la farmacia, en las discotecas. Estábamos bailando en una discoteca y sonaba Rocas Tirá para Arriba y saltábamos a la pista y era un momento de fiesta más grande. A ver, hoy suena ridículo viendo los shows de Lali, de María Becerra, de Duki, el Movistar Arena, todo. Pero la parte cuando él, en el Luna Park, que se pone el arnés y vuela por todo. Vuela. Pasa, y la gente tirándole el tirá para arriba, que la gente tiraba sus camperas, sus pulóveres, su ropa, la tiraba. Bueno, el tirá para arriba. Y ocurre ahí un evento, Gustavo, que yo te lo cuento como fan. Sí. Un evento en donde nos quedamos, y esto tuve oportunidad de hablarlo con él en alguna nota que hicimos en la radio, de orfandad, ¿no? Se va a México, medio como que, o sea, se va y nos suelta un maxi, un EP chiquitito, 2 canciones, que de un lado estaba solo Mensajes en la radio y Peleando por tu amor. Mensajes se llamaba el maxi. Se llamaba Mensajes. E incluso ya ahí mete alguna cosa medio tecno, algo como que siempre estaba él un paso adelante. ¿Qué decíamos los fans de Mateos? Está un paso adelante del rock. Está un paso adelante del rock. Medio como que se va y ahí vuelve con Solos en América. Solos en América, un disco doble en donde lo pone en otro nivel. Era Mateos a otro nivel, desde la estética, desde lo musical, desde las letras. Contame un poquitito esa parte. Bueno, después del éxito de Rocas Vivas, o sea, Mateos es como Cerati, como lo que fue Federico Moura. Son tipos que siempre ponen el arte por delante. Él se podría haber quedado repitiendo una fórmula. Sí, claro. Sin embargo, dijo no. Quiero ir a Estados Unidos a grabar mi próximo disco y quiero llevar a los músicos argentinos. Ahí es donde se arma el Super SAS con Cachorro López en bajo, Carlos García López el Negro en guitarra, que venía a tocar en la torre. Y hay una historia que yo cuento en el libro que te voy a adelantar acá. La van a leer más extendido en el libro. ¿Sabes quién iba a ser el tecladista de ese Super SAS? El Zorrito. No, Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. Se tentó Andrés Calamaro y estuvo a punto de ser el tecladista de ese grupo. La opción era, para ser tecladista, era que Oscar López, productor y manager de Mateos, le produzca sus discos solistas. Finalmente Calamaro no arregla, pero hace un par de shows con SAS en festivales de carnaval y demás. Andrés ya había estado con los... O sea, ya era el tecladista de Los Abuelos. Los Abuelos estaban recién separados. Mirá. O sea, se habían ido Cachorro, se había ido Andrés, que en realidad no estaban separados, según cuenta Cachorro también en el libro. Habían hecho un impasse
Y le dijeron a Miguel Abuelo, hagamos un impasse acá y después seguimos. Y Miguel Abuelo no hizo hacer nada, armó una nueva banda, dejando fuera a Cachorro, a Andrés y demás. Bueno, la cuestión es que se arma esta banda y se van a grabar solos en América a los Estados Unidos. Claro, el shock cultural que recibieron en los Estados Unidos fue enorme, ¿no? Vinieron acá con todos los pelos parados, un sonido súper producido. El disco fue producido por Paul de Villiers, que en ese momento venía de producir Welcome to the World de Mr. Mister. ¿Me entendés? O sea, en el disco había tocado de, no sé, todos los músicos norteamericanos como sesionistas más importantes de ese momento. Se grababan en los mejores estudios. Era una utopía para el rock argentino en ese momento ir a grabar a los Estados Unidos, por el cambio del dólar, por lo lejos que quedaba, por el espacio. Y bueno, cuando llega acá viene con este disco y es demasiado como para el público argentino. Me acuerdo, la microguía decía el disco más ambicioso en la historia del rock argentino, y varios periodistas dijeron cagosas. Porque, viste, acá no hay muy buena onda, la envidia está siempre latente, entonces que venga un artista así, grabando un disco con todos los músicos en Estados Unidos, un disco súper producido, y encima el disco salió doble en un momento donde Argentina había inflación, la primavera alfonsiguista había quedado atrás, un momento complicado, no estaba el bolsillo de la gente como para en ese momento pagar un disco doble. Así todo fue un gran éxito, porque acá tuvieron canciones como Llámame si me necesitas, sí, cantó muy bien, Es tan fácil romper un corazón, y bueno, después se edita en México y explota cuando seas grande. Antes de cuando seas grande venía con un background, con un apoyo bastante importante. Lo habían grabado Los Menudos y Laureano Brizuela, que es como una especie de Sandro, es un argentino, pero es una especie de Sandro en México. Mirá. Es increíble el éxito que tenía. Y entonces eso le sirvió como base para que Miguel pueda avanzar en México. Gustavo, para Solos en América, ¿ya era Miguel Mateos solista o ya después? ¿Obsesión es el disco que le sigue? No, después Atado a un Sentimiento. Atado a un Sentimiento. Que lo graba ya con cambio de formación y entra Ulises Butrón en lugar del Negro García López, Didi Goodman, el tecladista, en lugar de Sebastián John, y arman una super banda con la cual hicieron muchas giras por México, produjeron artistas mexicanos y graban Atado a un Sentimiento, que es el último disco de SAS. Ya en el 89 Miguel disuelve SAS, se va a los Estados Unidos a vivir y hace el mítico concierto de Palas, que fue el primer show de un rockero argentino, de un rockero latino, perdón, no argentino, en tocar en los Estados Unidos, un show que fue, nada, noticia en todos lados. Y ahí después busca a Mike Zembello, autor de Maniac. Claro. Maniac. Sí, de Flashdance. Exactamente, banda de sonido de la película Flashdance. Y Mike Zembello le produce Obsesión, que también fue su primer disco solista, ya sin SAS. Y fue un disco que explotó en todos lados, ¿no? Su hermano Alejandro siempre lo acompañó, siempre estuvo en la batería, siempre estuvo Alejandro. ¿Qué papel juega Alejandro detrás de la sombra de Miguel? Bueno, recién estaban hablando de fútbol. Vendría a ser un Nacho Fernández que juega atrás de, no sé, de Julián Álvarez. De Julián Álvarez, con él. Es como el que suele armar las bandas, es el nexo de Miguel entre los músicos, es el que se encarga de un montón de cosas, infinitas cosas del día a día, que Miguel quizás por componer o por otros motivos no lo hace. Es una parte fundamental y aparte es el hermano, ¿no? Y contradiciendo a la idea de los hermanos ingleses que se cagan a trompada todo el tiempo, tipo los Gallagher o los Davis de los Kings. Estos hermanos se llevan muy bien y bueno, y Alejandro es el sonido realmente, el que le banca el sonido atrás a todas las bandas de SAS, el que arma las bandas, como solista también, ¿no? Así que un personaje muy importante dentro de lo que es el andamiaje de Miguel. Nunca renegó de haber perdido, o por lo menos me parece a mí, de haber perdido esa fama que tuvo, ¿no? En los 80 y a principios de los 90 incluso, y siempre, si bien hoy Miguel Mateos puede tocar en cualquier lugar que se precie y va a llenar, porque tiene una tribu de gente que lo sigue. Recuerdo también la época de Bar Imperio, en donde en una de esas no tenía tanta popularidad, pero igual... Bueno, fue el relanzamiento de él. Fue el relanzamiento de él en Argentina, Bar Imperio, ¿no? Porque volvía a la industria discográfica con Universal y fue un disco muy exitoso. Estoy recordando canciones hermosas, Besos Franceses, una canción, Si tuviéramos alas. Exacto. Cuando Bar graba en vivo, No sé tú graba en vivo, sí, una versión rockera asesina. Bueno, donde está Besos Franceses, en el disco Cóctel. Él cuenta que estaba de gira, ¿no? Y en todos lados donde llegaba, claro, había pegado recién Luis Miguel con el disco de boleros, con Romance. Y estaba sonando en todos lados, No sé tú. Y en las pruebas de sonido hacían una versión punk de No sé tú, ¿no?
Y cuando llegó el momento de grabar el disco en vivo, Cóctel, incluyeron la versión punk de No sé tú, que realmente es buenísima, y también en homenaje a Armando Manzanero, que es el autor de la canción, ¿no? Claro. Y bueno, Si tuviéramos alas está en el disco Kryptonita. Realmente es un, bueno, Beso francés, que es la gran balada para mí. La canción es una hermosa. canción preciosa. Una canción preciosa. Que hay una chanza con Alejandro Lerner, ellos se cruzan en un aeropuerto a mediados de los 80 y bromean con que a Lerner no le salían los temas arriba bailables y a Miguel no le salían las baladas, entonces bromean con intercambiar canciones y creo que con Beso francés rompe el maleficio, le sale una balada increíble, ¿no? ¿Quién es Lola? Lola es una chica... Lola, digo, hay una... No sé si la nombran muchas cosas, pero hay un Lola, no vuelvas a casa. Claro, el tema que abre Kryptonita es una historia muy interesante la de Lola, porque Lola era una chica que vivía en Ciudad Juárez, en México, que vivió la violencia familiar, el padre le pegaba, y nada, la chica se escapa de su casa y se va, imagínate en Ciudad Juárez y México, ¿no? Claro. Y la cobija un travesti que le ayuda a hacer la denuncia a la policía, ¿no? Todo. Y bueno, Miguel recibe una carta escrita de puño y letra por Lola, que era una fanática de Miguel, y en ese momento Miguel acababa de ser padre, ¿no? Juan acababa de nacer, y le pegó tan fuerte esa historia que decidió escribirle una canción a esa chica, se llamaba Lola, y abría el disco Kryptonita con Lola. Estamos hablando con Gustavo Bove, él es el autor de El Jefe, de Miguel Mateos, la biografía, un libro que prometo leer y que estoy seguro que es una joya. ¿Cómo es hoy la vida de Miguel Mateos artista? Bueno, está festejando sus 40 años de trayectoria. El 21 de octubre toca en el Luna Park. Va a tocar con 40 músicos en escena, una orquesta dirigida por Gerardo Gardelín. Va a ser el show sinfónico con el cual sacó su disco. Fue grabado en abril del 2022 en el Teatro Colón. Él hizo un show en el Teatro Colón que fue para mí el mejor show de su carrera. Y bueno, ¿te acordás que se decía en los 80, al Colón? Al Colón. Al Colón era una frase como decir, ya está, o sea, a tu altura como artista te obliga a ir al Colón. Bueno, ahí están las imágenes, claro, de Miguel en el Colón. Así que bueno, de ese show en el Colón grabó un disco que acaba de salir también, se llama Miguel Mateos Sinfónico, y el 21 de octubre lo presenta en el Luna Park con 40 músicos en escena, más la banda de él haciendo un repaso de toda su trayectoria, y cerrando de alguna manera sus 40 años de carrera, ¿no? Que empezó en el 81 tocando con Queen y siguió con un éxito impresionante, ¿no? Marcó hitos impresionantes, Miguel, y es muy loco que... Bueno, acá está resumida su historia. Gustavo, te agradezco enormemente. Gracias, que nos hayas elegido, por lo menos para esta primera charla. Por favor. Vienen infinidad de notas. Miguel Mateos es un artista extremadamente popular, lo conocen tantísima gente, ha atravesado generaciones y generaciones, así que muchísimas gracias. Gracias Gustavo. a vos, Nacho, y bueno, nada, te lo debía y acá estamos, te quiero mucho. Ahí estamos, yo también, Gustavo, muchas gracias. Vamos.